Bienvenidos a la clase de matemáticas. La segunda parte de resolución de triángulos rectángulos es la resolución de un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de dos lados. En este caso se aplican funciones trigonométricas inversas para determinar el valor de los ángulos desconocidos. La medida del tercer lado se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras. Ejemplo 1. Vamos a resolver un triángulo, el triángulo rectángulo MNR, cuyos catetos miden 12 centímetros y 16 centímetros. Acá tenemos nuestro triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo alfa, los catetos de 12 centímetros, 16 centímetros, el ángulo beta y la hipotenusa R. Entonces vamos primero que todo a hallar el ángulo alfa. Sabemos que para ese ángulo alfa tenemos que 12 centímetros es el cateto adyacente y 16 centímetros el cateto opuesto. Entonces planteamos tangente de alfa es cateto opuesto, que es 16, sobre cateto adyacente, que es 12. Aplicamos tangente a la menos 1 para ese valor y nos queda alfa igual tangente a la menos 1 de 16 doceavos, alfa igual 53. Este es el valor aproximado acá el término de ese ángulo de 53 grados. Para hallar el ángulo beta, ya como tenemos un ángulo hallado de 53 grados, vamos a aplicar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y ya conocemos el ángulo de 90 y el ángulo que acabamos de averiguar. Entonces nos queda 53 grados más beta más 90 grados igual a 180. Pasamos el 53 grados y el 90 que están en el lado izquierdo al lado derecho a restar, porque acá están con signo positivo, y nos queda que beta es igual a 137, a 37 grados, perdón. Y para hallar el valor de la hipotenusa, como conocemos los dos catetos, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, que es R, en este caso es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado, 16 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 12 al cuadrado, 16 al cuadrado, 256, 12 al cuadrado, 144, la suma da 400, la raíz cuadrada de 400 es 20, es decir que la hipotenusa, en este caso R, vale 20 centímetros. Dimos solución a este triángulo rectángulo MNR. Ejemplo 2. Para realizar el transporte de cierta mercancía se utiliza una rampa de 6 metros, como se muestra en la figura. Calcule la medida del ángulo que forma la rampa con el suelo. Acá está la rampa, esta es, acá la estoy señalando. Tiene una longitud de 6 metros, forma un ángulo alfa, en este caso, con el piso que tiene una longitud de 4 metros. Entonces vamos a utilizar nuestra razón trigonométrica coseno. ¿Por qué razón? Porque para este ángulo alfa tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Necesitamos averiguar el valor del ángulo. Entonces nos queda que coseno de alfa es igual a 4 sextos, es decir que alfa es igual a coseno a la menos 1 de 4 sextos, y en nuestra calculadora nos da que alfa aproximadamente, estamos sumando un valor decimal, es de 48,2 grados, este ángulo alfa de acá. Ejercicio de clase. Una escalera tiene una longitud de 5 metros. Si se apoya sobre una pared, forma un ángulo cuya inclinación con el suelo es de 60 grados. ¿Qué altura alcanzará dicha escalera sobre la pared? Lo invito a que pause el video por un instante y que resuelva usted este problema, esta situación. Una vez resuelto el problema, se van a poner las opciones A, B, C y D. Marque la solución correcta, la que usted considere correcta, y mire luego el video nuevamente, despáuselo para que vea la solución completa y haga la comparación con la solución que usted eh, realizó. Veamos entonces la solución. Primero las opciones, como lo había mencionado. Entre estas cuatro opciones, A2.5, B2.1, C4.3 y D3.2, seleccione la respuesta que le dio de acuerdo al procedimiento que usted realizó. Y vamos a mirar la solución, el procedimiento. Entonces tenemos un triángulo, no necesitamos hacer la escalera con todas las de la ley. Un triángulo es suficiente, el triángulo rectángulo. Una escalera tiene una longitud de 5 metros, es decir, que en este caso esta representa la escalera, esta longitud, en este caso es la hipotenusa. Aquí está la pared, esta vertical, ¿sí?
Y el suelo es este valor, segmento horizontal, y el ángulo de 60 grados está ubicado acá. Entonces tenemos que hallar el valor de la altura que alcanzará dicha escalera con la pared, esta altura que tenemos acá, o sea, Y. Tenemos entonces que la escalera mide 5 metros y que forma un ángulo de 60 grados con el suelo. ¿Qué tenemos? Para nuestro ángulo alfa de 60 grados, así lo denominamos alfa, pero para nuestro ángulo de 60 grados, ¿qué tenemos? Tenemos la hipotenusa que mide 5 metros y vamos a hallar el cateto opuesto que es Y. ¿Qué razón trigonométrica nos involucra hipotenusa y cateto opuesto? Seno. Entonces tenemos que seno de 60 es cateto opuesto que es Y sobre hipotenusa que es 5. Vamos a despejar Y, que es el valor que necesitamos. 5 que está dividiendo en la parte derecha de nuestra ecuación, lo vamos a pasar a multiplicar a la parte izquierda y organizamos y nos queda 5 por seno de 60. Y igual a 4.3, es el valor aproximado tomando un decimal. Entonces seleccionamos nuestra respuesta correcta, esperamos que haya sido la misma que le dio a usted. Un segundo ejercicio de clase. Se quiere instalar un teleférico entre los puntos A y B más altos de dos montañas de 108 metros y 144 metros de altura. Para calcular la longitud del cable necesario para unir ambos puntos, un ingeniero mide el ángulo que forma el segmento AB con la horizontal, obteniendo una medida de 32 grados. Calcule la longitud de uno de los cables necesarios para la instalación del teleférico. Acá tenemos la figura y entonces vamos a empezar a resolver. Sería importante, nuevamente, que usted pause el video, resuelva el ejercicio y luego vuelva al video y revise si su solución es correcta. Veamos entonces la solución del procedimiento. Bueno, vamos a mirar primero determinar el valor de BC, esta longitud, porque acá se nos forma un triángulo rectángulo. Sabemos que toda esta distancia desde esta parte del piso, de abajo, de la montaña, al punto más alto es 144 metros. Y esta otra longitud es de 108 metros. Quiere decir que la diferencia entre esas dos longitudes es el valor de BC, es decir, 144 metros menos 108 metros nos da 36 metros. Entonces vamos a sacar, a extractar este triángulo acá. Tenemos A, C y B, los vértices. Vamos a llamar C, aunque aquí lo denominan L. El C es el valor de, en este caso, que nos piden, el cable. La hipotenusa, sabemos que el ángulo acá es 32 grados. ¿Qué tenemos? Tenemos para ese ángulo de 32 grados, tenemos el cateto opuesto y vamos a hallar la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica nos sirve? Vamos a mirar. Tenemos cateto opuesto y tenemos hipotenusa. La razón trigonométrica que nos sirve es seno. Seno de 32 grados es cateto opuesto, que es 36, sobre hipotenusa, que es C. Vamos a despejar C, llevamos esta C a multiplicar, perdón, al lado izquierdo y el seno de 32 grados lo vamos a pasar a dividir al lado derecho. Nos queda entonces C igual 36 sobre seno de 32, que aproximadamente es 68. Es decir, que la longitud del cable debe ser de aproximadamente 68 metros. Esperamos que esta respuesta y este procedimiento haya sido similar al que usted utilizó y la respuesta es la misma para ir mirando que este tema de aplicaciones de las razones trigonométricas está quedando entendido. Vamos a mirar un segundo ejercicio de clase. Belisario se sube en un pedestal de 1.6 metros de altura y desde allí observa a Alicia con un ángulo de depresión de 30 grados. Si la altura del pedestal es igual a la estatura de Alicia y ella está a 3 metros del pedestal, ¿qué altura alcanza Belisario con respecto al suelo? Lo invito nuevamente, pause el video, haga la gráfica respectiva, resuelva el ejercicio, después de haberlo resuelto y de haber
hallado la respuesta, vuelva a mirar el video para verificar que su procedimiento sea el adecuado. Bien, veamos la solución. Entonces, tenemos acá primero las opciones. A, 1.73 metros, B, 3.1 metros, C, 4.2 metros y D, 3.3 metros. Seleccione usted la respuesta correcta de acuerdo a lo que le haya dado después de haber hecho este ejercicio. Tenemos nuestra gráfica. Acá está Alicia, acá está Belisario, ¿cierto? La altura del pedestal es la misma estatura de Alicia. Vemos que la distancia que hay entre Alicia y el pedestal, que es donde está Belisario, es de 3 metros. Este ángulo, que es un ángulo de depresión, es de 30 grados, que es un ángulo alterno interno entre paralelas con este ángulo que aparece acá. Y vamos a mirar entonces a extractar el triángulo correspondiente. Tenemos B como vértice, C otro vértice, el ángulo de 30 grados, ángulos alternos internos entre paralelas, por eso este valor es de 30. El valor de la distancia entre Alicia y el pedestal, que es donde está Belisario, es 3 metros. Y bueno, el vértice D, y vamos a hallar la altura que es B en este caso, uno de los catetos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo de 30 grados. Para ese ángulo de 30 grados tenemos el cateto adyacente y vamos a averiguar el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica nos involucra en esto? Pues los dos catetos es la razón trigonométrica tangente. Tangente de 30 grados es cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es 3. Para despejar B, pasamos este 3 que está dividiendo en el derecho a multiplicar, nos queda y organizamos B igual 3 por tangente de 30. En nuestra calculadora resolvemos y nos da aproximadamente 1.73. Ese es el valor de B. Pero miremos la pregunta. ¿Qué altura alcanza Belisario con respecto al suelo? Es decir, tenemos que a eso que nos dio de 1.73 metros, que sumarle 1.6 metros. Y al hacer esa suma podemos concluir que Belisario alcanza una altura aproximada de 3.33 metros con respecto al suelo. Es decir, que la respuesta correcta para este caso es 3.33. Aquí estamos haciendo la medición hasta la parte alta donde está Belisario, digamos la cabeza, la coronilla de Belisario. Tarea. Vamos a aplicar todos los conocimientos aprendidos en esta serie de ejercicios. Vamos a hallar el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo que se indica en cada triángulo. Para el primer triángulo, vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa. En el segundo triángulo solamente para beta, en el tercero para phi y en el cuarto triángulo para teta. En este segundo ejercicio vamos a hallar el valor de x. Acá hay que trabajar con dos triángulos rectángulos aparte. El triángulo BAC y el triángulo BAD. Resolver el triángulo que aparece acá. Resolverlo es hallar el valor de los lados que faltan y de los ángulos que faltan, de acuerdo a lo que ya se ha explicado anteriormente. Y dos situaciones para poder aplicar razones trigonométricas. Es muy importante en cada una de las situaciones, primero hacer una buena gráfica para poder resolver bien el ejercicio y utilizar la razón trigonométrica correspondiente, la adecuada. Esperamos que estos videos hayan sido de utilidad para aprender a resolver situaciones utilizando razones trigonométricas, es decir, situaciones con triángulos rectángulos.